soy la hermana y me llamo Lupita. Buenas tardes, licenciado. Soy el hermano y me llamo Juan Diego. Ya, hoy les voy a hablar sobre el tema de las tablas de verdad. Las tablas de verdad es una tabla de verdad que tiene un diagrama que permite determinar claramente cuando una proposición compuesta es verdadera o falsa, o variada. Si todos los valores de verdad de una proposición compuesta son verdaderos, se denomina como tautología. Y si son falsos, es una contradicción. De lo contrario, se llama indeterminada o contingencia. Las tablas de verdad no solo son una herramienta utilizada en lógica matemática y lógica proposicional para representar todas las posibles combinaciones de valores de verdad, que es verdadero o falso, de las proposiciones involucradas en una expresión lógica y como son los valores de verdad. Ya. Les había hablado sobre que cuando es verdadera es una tautología. Entonces les voy a explicar qué es una tautología. Una tautología es una proposición compuesta en la tabla de verdad, resulta verdadera en todos los casos, no importando cuál sea el contenido de valor de verdad de las proposiciones atómicas o simples que la componen. ¿Hasta aquí les está gustando este tema? Sí, está interesante. Ya. Bueno, como nos había explicado el licenciado en clases, que para hacer una tabla de verdad se empieza con que es la negación. En la negación es una conectividad que invierte el valor de verdad de proposición original que se niega. Si la proposición original es hacer deporte, es saludable, verdadera o falsa. La proposición que niega será falsa. Se utilizan símbolos cosmológicos de los siguientes. Ya. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo de la negación, que se utiliza la siguiente fórmula. El número compuesto es igual a 2 sobre n. Entonces copiamos número compuesto es igual a 2, que n vale 1. Entonces el número compuesto es igual a 2 por 1, 2. Entonces va 2, los cuales utilizamos la P, como nos enseñó el licenciado, la P negado y la P negando P. Entonces, como dice, hay un principio de la lógica matemática que es la negación de una negación es una afirmación. Entonces, en este caso es que si niegas P va a ser verdadero. Entonces, ¿cómo está? El número compuesto es igual a 2. Entonces, en la P tenemos que coger la mitad de 2. Entonces iría una verdadera y una falsa, porque la mitad de 2 es 1, entonces iría una verdadera y otra falsa. Aquí nos dice que niegue P. Entonces negamos P. Si es verdadera y negamos P, ¿qué se hace? Falso. Falso. Y si es falsa y negamos P, ¿se hace? Verdadero. Ya. Entonces, lo mismo cuando dice que la negación de una negación siempre va a ser verdadera. Entonces, aquí me dice que niegue P negado, porque aquí este simbolito significa la negación de P. Entonces, si negamos P, la falsa se convierte en verdadera. Y tú, Lupita, si negamos P, la verdadera se convierte en Falso. eso. Hasta aquí sí me están entendiendo, ¿no? Es más o menos como que para los signos. Sí, las leyes de signo que también te deben de estar dando en el colegio, tú que estás en bachillerato. Bueno, para lo cual mi hermana todavía está en la escuela, pero lo importante es que me está entendiendo el profe. Y bueno,
me quería saltar a la confusión, pero ahora les voy a hacer un ejemplo para ver si lo han entendido. Decía que el número de compuesto es igual a 2 a la n. Entonces yo les puedo decir, tú Juan Diego, que n vale 2. Entonces sería el número compuesto es igual a 2. 2 por 2. 4. Elevado al cuadrado, 2 por 2 es 4. Entonces el número compuesto es igual a 4. Mitad de 4 sobre 2. Ya. Entonces aquí utilizamos las proposiciones P y Q. Y acá la P y la confusión de Q. Como está el número 4, entonces tendríamos que coger la mitad de verdaderos y falsos. La mitad de 4, Sería 2. 2. Entonces sería 2 verdaderas y 2 falsas. Exacto. Entonces el profe había dicho que de la primera, para hacer la segunda proposición hay que coger la mitad de la primera proposición. Entonces irían la mitad de verdaderos y la mitad de falsos. Entonces aquí tenemos 2 verdaderos y 2 falsos. La mitad de 2, 1 entonces iría un verdadero y un falso. y un falso. Aquí igual un verdadero y un falso. Ya. Nos dice que la conjunción es una operación binaria cuando sus dos proposiciones simples son verdaderas, caso contrario serán falsas. En este caso les voy a hacer, para sacar la conjunción, decía que cuando sus dos proposiciones P y Q son verdaderas, son verdaderas también. Entonces, vamos aquí. Aquí en estas dos proposiciones hay las dos primeras son dos verdaderas, se convierte en verdaderas, porque decía el ejemplo de la conjunción que la conjunción es una operación binaria cuando sus dos proposiciones simples son verdaderas. En este caso, sus dos proposiciones son P y Q. Entonces aquí está verdadero en la P y verdadero en la Q. Entonces se convierte en verdadero. Caso contrario, caso contrario son falsas. Entonces, como vemos acá en la siguiente fila es verdadero y falso. Sería falso. Son falsas porque no, en el concepto dice que tiene que ser sus dos proposiciones verdaderas para que sean verdaderas. Y como aquí está verdadero y falso, Sería son falso. falsos. Aquí que Igual. está verdadero, falso y verdadero. Igual sería falso. Porque no están Y aquí también que está falso y falso, igual, son falsos. Completamos en esto que son falsos. Ahora necesito hablarles sobre la disyunción. La disyunción nos dice que utilizamos la disyunción inclusiva cuando dos proposiciones que vamos a trabajar no cumplen con la condición. Vamos ahí. La misma fórmula. Número. ¿Qué significaba la C, Juan Diego? Compuesto. Es igual a 2 a la n. Ahora vamos a trabajar que la n valga 2 también. Número compuesto es igual a 2 elevado al cuadrado. Queda número compuesto es igual a 4. Esta fórmula se utiliza para hacer estas proposiciones. Vamos ahí. Empezamos con proposición P, proposición Q. Y entonces el símbolo de la disyunción inclusiva va a ser así: P, disyunción Q. Como le había dicho, en la primera fila tiene que ir la mitad del número 4, que sería 2 verdaderas
y dos falsas. Entonces, va verdadero, dos verdaderas, dos falsas. En la siguiente fila les había dicho que tiene aquí la mitad de verdaderos de la primera proporción y la mitad de los falsos. Entonces, la mitad de dos, Lupita. Uno. Entonces diría un verdadero, un falso, un verdadero y otro falso. Listo. Nos dice que utilizamos la disyunción exclusiva cuando sus dos proposiciones que vamos a trabajar no cumplen con la condición. Entonces sería la disyunción inclusiva o disyunción incluyente es una operación binaria falsa cuando sus dos proposiciones simples son falsas. Entonces debemos aquí, como les había dicho en el arriba, cuando sus dos proposiciones son verdaderas. En cambio en este de la disyunción nos dice que sus dos proposiciones falsas, cuando sus dos proposiciones simples son falsas. Caso contrario serán verdaderas. En las dos primeras vemos que son verdaderas, no cumple. En esta vemos que tampoco es verdadera y falsa, tampoco cumple. Aquí tenemos falso y verdadero, tampoco cumple. Entonces aquí tenemos falso y falso. Esa sería, les explico de nuevo. La disyunción inclusiva o disyunción incluyente es una operación binaria falsa cuando sus dos proposiciones simples son falsas. Nos quiere decir que si tenemos dos falsos en sus dos proposiciones va a ser verdadero. Falsa diré, perdón. Caso contrario, las demás serán verdaderas. Entonces les voy a poner con rojo que sus dos proposiciones falsas son falsas. Y caso contrario, como no cumplen, no hay dos falsos. Y aquí, como está en este ejemplo, las demás son verdaderas. Lo contrario al anterior ejemplo. Exacto. Tú sí me estás entendiendo bien, Juan Diego. Vamos ahí. Ahora les voy a hablar sobre la disyunción exclusiva o excluyente. Ocupamos la disyunción exclusiva cuando las dos proposiciones cumplen con la condición determinada. En el ejemplo de la disyunción exclusiva o excluyente. Aquí nos dice que la disyunción exclusiva es una operación binaria verdadera, cuando sus dos proposiciones simples son diferentes. Sería falso y verdadero. Ahora no es como los anteriores, cuando sus dos proposiciones, cuando sus dos proposiciones eran verdaderas, se convertían en verdaderas. Cuando la otra nos decía que cuando sus dos proposiciones son falsas, caso contrario son verdaderas. Aquí nos dice cuando son diferentes. Bueno, empezamos con la fórmula que les había enseñado, que el número compuesto es igual a 2 a la n. Vamos a trabajar igual con 4, para que me entiendan. Número compuesto es igual, Lupita, 2 por 2. 4. Ya, entonces sería número compuesto es igual a 2 por 2, que es 4. Empezamos con P y Q. Y para esta vamos a utilizar el símbolo, que sería P y el símbolo de la disyunción excluyente, que es el símbolo así. No sé si lo aprecian ahí. Bueno, como les había dicho, que en la primera proposición va la mitad de 4, que son 2 verdaderas y 2 falsas. Vamos aquí en la primera, 2 verdaderas, 2 falsas. En la segunda proposición va la mitad De la mitad de verdadero y la mitad de falso. de la primera proposición. Entonces iría un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Les voy a leer nuevamente el concepto. Dice que la disyunción exclusiva es una operación binaria verdadera cuando sus dos proposiciones simples son diferentes. Caso contrario serán falsas. Nos dice que cuando son diferentes. Aquí en la primera fila
Con la segunda están dos verdaderos. Esta no va. Aquí nos dice, están diferentes, está verdadero y falso. Entonces ahí sí cumple porque nos dice que que es una operación verdadera Cuando son diferentes. cuando sus dos proposiciones son diferentes. Entonces aquí sí cumple, es verdadero. Aquí también porque dice falso y verdadero, pues es diferente. Verdadero. Y las demás que no cumplen son caso contrario, son falsas falsas. porque no cumplen. Hasta ahí, ¿qué tal le está pareciendo la clase? Interesante. Sí. Listo. Ahora vamos a hablar de la bidisyunción. La bidisyunción nos dice que es una operación binaria cuando sus dos proposiciones simples, diferentes, verdaderas, caso contrario es verdadero. Ya, empezamos. La fórmula que siempre el profe nos dijo que esta fórmula siempre hay que hacer para hacer los diferentes que les estoy enseñando. Número compuesto de 2 a la n. La n es para determinar el valor y encontrar al último para ver cuántos verdaderos y cuántos falsos. Número ¿qué te dije que era la C, Juan Diego? Compuesto. Compuesto, exacto. Ya. Ahora vamos a dar valor a la n. Pongámosle 1 para hacerle más fácil, para que me entiendan. Oh no, 2 ahora. Entonces, número compuesto es igual, mami, 2 por 2. 4. Listo, es 4. Empezamos aquí. La primera proposición P, Q, y para este caso vamos a hacer el simbolito, es un slash, que es la bidisyunción. Aquí es otro simbolito. P slash Q, que esta es la bidisyunción. Como hicimos con el mismo ejemplo de 2 por 2 es 4, entonces la mitad de 2, Lupita, 1. la mitad de 2, 1, y la mitad de 4, 2. ya. Entonces, irían 2 verdaderas, 2 falsas. Mami en la segunda proposición le había dicho que va la mitad de 2 de la primera proposición, de verdaderos y falsos. Entonces, sería la mitad de 2. 1. Entonces iría un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Ya. Empezamos aquí. Nos había dicho que en el concepto que la bidisyunción es una operación binaria falsa cuando sus dos proposiciones simples son verdaderas. Caso contrario serán falsos, son verdaderas. Entonces, dice que cuando sus dos proposiciones son verdaderas, es falso aquí. Entonces, caso contrario son verdaderas. En la primera, cuando sus dos proposiciones son verdaderas, en la primera sí cumple, porque es 2 verdaderas, nos decía que era falso. Caso contrario, si las demás no son verdaderas, son verdaderas, no son falsas. Porque nos dice en el ejemplo que cuando sus dos proposiciones simples son verdaderas, sería falso. Y caso contrario, serán verdaderos, porque no están cumpliendo. Entonces rellenamos con verdaderos, ya. ¿Hasta ahí si me están entendiendo? Sí. Listo. Vamos con la última, que es la implicación. La implicación nos dice que es una operación binaria, es falsa cuando su antecedente y consecuente es verdadero. No, hablando de la implicación es operación binaria, es falsa cuando su concedente es verdadero y su consecuente es falso. Caso contrario será verdadero. Ya, hacemos. Número
compuesto es igual a 2 a la n, que vamos a dar valor a la n con 2, número compuesto es igual a 2 por 2, a elevado a la 2, que sería 4. 4. Para esta vamos a hacer P, Q y el símbolo que vamos a ocupar es el siguiente. P implicación Q y Q implicación P. Listo. Aquí rellenamos, como les había dicho, la mitad de 4 es 2. Iría 2 verdaderas, 2 falsas. 2 falsas. Igual la otra, Mitad de 2. la mitad de la primera Dos proporción, verdaderas, un verdadero, un falso, falso. verdadero, Un verdadero, un falso. Falso. Para hacer de la Falso. Para hacer del antecedente nos decía que la disyunción, perdón, la implicación binaria es falsa cuando su antecedente es verdadero. Empezamos. Su antecedente es este. que va antes. Ujú. Decía que es falsa cuando su antecedente es verdadero. Entonces, aquí, Sería de la P, antecedente verdadero sería falso. exacto. Entonces, en esta sería, aquí en la segunda proposición, si cumple, es falsa. Las demás casos contrarios son Verdaderos. exacto. Verdadero, verdadero. En la otra nos decía que su consecuente es falso en el antecedente de la aplicación. Nos decía que su operación binaria es falsa cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Entonces, aquí la P es antecedente, la Q consecuente. Nos decía que es falsa cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Aquí sí cumple porque son la primera proposición y segunda proposición, sí cumple. Sería Es falso, falso. Caso contrario, sería verdadero. son verdaderos. Se rellena con B de verdadero. Bueno, he llegado al final de mi clase. Espero me hayan entendido bien sobre las tablas de verdad. Es un tema que a mí me interesó mucho, ya que el profe nos dio a conocer con más ejemplos que me gustaría enseñarles más, con otros ejemplos para que me entiendan mejor, pero les hice con estos ejemplos simples para que recién me aprendan cómo van sus conceptos y su simbología, ya que para el profesor nos enseñó esto para que aprendamos sus conceptos. El profe, él no enseña así. Si les contara que el profe necesita toda la pared para aprender, para sacar todas las proposiciones, y ya les voy a enseñar cómo es la clase con el profe. Quisiera ver si tienen algún comentario, mami. Bueno, a mí me pareció interesante. Lo poco que nos dijiste, nos explicaste bien, porque creo que tienes un excelente profesor que te da a entender para entender, dar a entender a los otros también. Y me parece muy bonito que esa carrera que es interesante que sigas, porque yo he visto las noches que te has desvelado y quiero que sigas adelante y alcances tus sueños. Como nos dice el profesor, no hay que ser mediocres, hay que ser excelentes, porque al inicio, cuando empecé la primera clase con él, nos tenía 3 dibujitos. Nos decía, el del medio es el vago, el de al lado es el mediocre, y uno que estaba superándose era el excelente. Y ese es un ejemplo que a mí el profesor me hizo mucho caer en cuenta. Es difícil, pero no imposible.
Claro, y ustedes, hermanos, espero que cuando crezcan se superen y elijan bien una carrera, ya que para mí elegí contabilidad y es muy bonito, me gusta y eso. Y gracias por su atención.